el Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, esto llama nuestra atención. El libro de San Juan, especialmente capítulo 1, es equivalente del primer capítulo de Génesis en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 1, versículo 1, inicia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Donde dijo en el principio, en hebreo, Bereshit dice. Entonces la palabra Bereshit proviene de dos verbos sumados, pere. Pere proviene de una palabra hebrea, ser cortados, cortar, rasgar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el principio? Antes de aparecer el versículo 1, en el principio Dios creó. Hubo la era, el tiempo de Dios. O sea, aquel principio nunca fue realmente el principio, sino ya Dios era. Entonces, desde el concepto de Dios, la dimensión de Dios, un día conforme a su plan, a partir de un punto del tiempo, Él lanza y corta y luego lanza, llega a ser nuestro principio. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 1 es Dios. En el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo. Nos proyecta la imagen del planeta de tierra, o sea, la tierra primitiva, sumergida debajo de las aguas, desordenada. Por supuesto que si la tierra es lo seco, pero lo seco no está seco, sino totalmente ahogado, sumergido. Entonces no puede estar ordenado. Nada está bien marcados. Las líneas de los montes, de los valles, llanos, porque se encuentra en estado como del cremoso, ¿no? Cremoso, rebaloso, lodo, desordenado. Ya que Dios no hizo ninguna vida vacía. Y además, en la superficie de la tierra habían abismos, grandes abismos, fosas. Sobre aquellos abismos, las tinieblas. Entonces, el estado de la tierra, nada se ve agradable, desagradable, menospreciable, desierta, ¿no? Entonces, Dios la vio. Sobre la paz de las aguas, el Espíritu de Dios se movía. Allí aparece la otra manifestación de Dios, el Espíritu de Dios, en el versículo 2. En el versículo 3, y Dios vio, o sea, el mismo Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas vio, a que vio cuál fue su objeto, la tierra sumergida debajo de las muchas aguas, desordenada, vacía.
las tinieblas sobre el abismo, la faz del abismo. Entonces sintió la necesidad de eliminar aquel obstáculo, el principal obstáculo, la tiniebla. Pero nosotros debemos tomar en cuenta, en el primer día, aquella tiniebla no es la oscuridad de la noche que a causa del rayo solar. Y cuando el rayo solar no alcanza, por su ausencia se forma una sombra, la oscuridad, porque el concepto de nuestra oscuridad, el día y la noche, comienzan en el cuarto día con la creación del sol y la luna, el sol y la luna. Entonces, en el primer día, aquellas tinieblas se lleva el carácter espiritual, una profundidad. O sea, las tinieblas sobre la faz del abismo, una potestad, una manifestación. Pero esta manifestación está contra la manifestación de Dios, una resistencia y una oposición de Dios para poder trabajar en la tierra. Principalmente debe quitar las tinieblas. En el versículo 3, Dios dijo, sea la luz. Fue la luz y fue bueno para los ojos de Dios. Dios separó del día, Dios separó la luz de las tinieblas. Llamó la luz el día, las tinieblas la noche. Entonces nosotros podemos ver la tercera manifestación de un solo mismo Dios. Dios dijo el verbo. Aquel verbo con el tiempo fue hecho carne más adelante. Aquel verbo iba a venir encarnado, como la gloria del Hijo unigénito de Dios. Pero nunca ha sido un hijo engendrado, sino desde el principio era con Dios. Pero ante la vista nuestras iba a venir como el Hijo unigénito engendrado. Entonces ahí podemos ver el verbo. Por eso aquí el apóstol Juan, desde un ángulo espiritual, interpretando, nos describe. En el principio era el verbo. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 3, Dios dijo. En el principio era el verbo. Pero el verbo era con Dios. O sea, el verbo no es una personalidad individual, sino el verbo era con Dios. Entonces, el libro de Juan, San Juan, el Evangelio de San Juan está escrito en griego. El apóstol Pablo usó un vocablo en griego en el lugar de la palabra logos. Y logos, en el tiempo que se escribió el libro de Evangelio según San Juan, para los griegos era un concepto bastante conocido y compartido y usado. Para los griegos, logos es la razón, el razonamiento y también la argumentación, pensamiento divino que hizo el universo. Pero para los hebreos, o sea, para la cultura bíblica,
Logos, la palabra, es la palabra de Dios, viva, eficaz. Es una de tres manifestaciones de Dios. Entonces, él a propósito usó este vocablo logos para que los judíos y también los griegos, al escucharlo, que les facilitara para poder percibir la idea. Logo, ¿qué quiere decir? No es un sujeto sin vida, no es un medio de la comunicación, un instrumento, sino es una vida, tiene personalidad, tiene vida, está viva. Entonces, el verbo era con Dios, porque salió de la boca de Dios, que parecen dos, pero no son dos. Uno solo mismos. Y entonces el verbo era Dios. Entonces en mi corazón nace una pregunta. ¿Por qué Dios dijo, habló? ¿Acaso en aquel tiempo es el tiempo del principio? La tierra primitiva. En la tierra no hay ni un expectante público. La audiencia no existe. Entonces, ¿por qué en aquel silencio, en aquel vacío, no hay quien le oyera? Hablo. Cuando ustedes están solo en su oficina, solo trabaja, ¿quién, quién dice para trabajar? Usa la lengua cuando trabaja solo. Nunca yo trabajo hablando. Ahora entonces yo digo, voy a levantar mi mano, voy a agarrar mi bolígrafo y luego agarra el bolígrafo. Entonces mi mano se regresa sobre mi cuaderno, escribirá. Nunca lo hago. Todo lo que yo pienso y todo mi intento del corazón solo ejecuto con mi cuerpo, porque no hay la audiencia. Pero cuando yo tenga la necesidad, cuando voy a tener la necesidad de usar el verbo, la palabra, cuando haya la audiencia, cuando haya el público, haya quien me debe entender, me debe conocer. Luego entonces yo hablo. Ya no estoy solo con algunos al lado míos. Oye, yo voy a hacer estos, tú puedes hacer estos, yo le digo, porque eres mi público. Entonces él me debe entender, me debe conocer para poder trabajar conmigo. ¿Y Dios por qué usó el verbo? Por los otros. Aunque ni siquiera un humano había existido, sabiendo que iba a ser creado el humano. Después de pasar mucho tiempo, aquellos hombres, por medio del verbo, conociera a Dios. Si no fuera por el verbo, ¿cómo el ser humano, el hombre, de qué manera podría conocer a Dios? Porque se encuentra en una tiniebla, densa tiniebla, se refiere la ignorancia. Entonces va a estar en una ignorancia, absoluta ignorancia, de parte del Creador, si no nos manda la primera iluminación a los ojos de nuestro corazón. Si no nos permite, ¿cómo podremos conocer a Dios? Por eso aquí que dice, versículo 2, este era el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas. Es muy cierto, según el libro de Génesis capítulo 1, todas las cosas que Dios ha creado a través del verbo lo ha creado. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, o sea, en el verbo logos, estaba la vida. Estaba la vida, estaba viva. No es un sujeto muerto, un objeto sin vida, sino está viva. En Él estaba la vida, pero la vida era la luz, los hombres. Porque a través del verbo, los hombres, claro, después de muchísimos tiempos, algún día cuando oyeren, por medio de algunos que conocen la Biblia y leyeren, que podrán conocer a Dios. Porque Dios en sí, o sea, la sustancia de Dios en sí es invisible, intocable. Podemos ver San Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, aquel unigénito, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, según San Juan capítulo 1, versículo 5, la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 8, no era Él la luz, sino para que tienes testimonio de la luz, aquella luz verdadera. O sea, no se refiere la luz del sol, sino la luz que en el principio hubo, que alumbra a todo hombre. Como a las tinieblas se resplandeció, pero esta luz verdadera alumbra a todos los hombres. La luz del verbo venía a este mundo. En el mundo estaba, siempre ha habido, porque siempre el verbo estaba hablando sobre Dios a los hombres. Y también la llegada de sí mismo, pero en una condición peculiar, en la forma humana. El verbo vestido de la carne y sangre humana. El verbo encarnado. Versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo vino en el mundo como con la gloria, como el Hijo unigénito de Dios, Jesucristo. Por eso el mundo, sin conocer al Señor Jesucristo, no puede ir a Dios. Porque eres invisible, eres intocable. Entonces, por el Señor Jesucristo que era con Dios, pero con el tiempo fue hecho carne. Él empezó a hablar a nosotros sobre Dios. Todo lo que había visto y todo lo que había vivido con Él, empezó a hablar cómo es el reino de Dios. Cómo los hombres que son caídos, depravados,
manchados sus corazones por los pecados, pueden ser regenerados. ¿Cómo sus pecados pueden ser perdonados? ¿Cómo pueden ser restaurados por hijos de Dios? Jesucristo empezó a hablar. Sin Él nadie puede conocer a Dios. Según el versículo 18, al Dios nadie le vio jamás. Alguno dirá, ¿acaso Moisés no vio la espalda de Dios? Dios, o sea, Moisés, Dios lo escondió en una roca, vio la espalda de Dios. Entonces nace una pregunta en nuestro corazón. ¿Entonces Dios tendrá la espalda? Si tiene la espalda, también la parte frontal, el pecho, también su barriga, si fuera así, su cadera y también pies, piernas, manos. Entonces tiene un cuerpo. Lo que Moisés había visto es un instrumento de Dios. Un ángel había visto. Claro, Dios usó un ángel equivalente, eso llega a ser equivalente de ver a Dios, pero en realidad nunca vio a Dios. Por eso aquí dice, a Dios nadie le vio jamás. La Biblia dice, nadie le vio. Vamos a ver primera de Timoteos capítulo 6. Versículo 15 y 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al que sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Aquí apóstol Pablo también igual al apóstol Juan, comprueba. Él está en una luz inaccesible. Ningún hombre siendo el hombre puede acercarse. Él está en una luz inaccesible, pero todopoderoso, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces en nuestro corazón nace una pregunta. Si fuera así, lo que nosotros decimos, caminamos con Dios, caminamos con el Señor, ¿esto qué significa? ¿Qué va a ser para nosotros? Si Dios es invisible, intocable, ¿cómo yo puedo caminar con Dios? Dice, Enoc caminó con Dios. ¿Cómo un humano hecho del material puede caminar con un Dios que no es material, su sustancia no es material? Es el espíritu, pero tiene poder, personalidad. No hay ninguna manera de poder verlo, oírlo, tocarlo. Entonces, ¿cómo podemos caminar con él? Por eso Dios se manifestó hacia la humanidad a través del verbo, para que por medio del verbo conozcamos a aquel Dios a quien está en una luz inaccesible, que nadie vio y nadie verá. Por su verbo, gracias al verbo, por su iluminación. Porque el verbo, en él había la vida. La vida era la luz de los hombres. Entonces, en aquel verbo había vida, la vida, su propia vida. Y también
aquella vida llega a ser la luz para los hombres. Entonces, a los hombres es un alumbramiento espiritual a los ojos del entendimiento de nuestro corazón. Nos resplandece la gloria del Evangelio del Señor Jesucristo. A través de el Señor Jesucristo, que es el Verbo, podemos acercarnos a Dios. Podemos conocer a Dios. Podemos caminar con Dios. El mismo apóstol Juan escribió un libro más. Son 3 epístolas. Vamos a ver. La primera epístola, según San Juan, también escribió el Apocalipsis, ¿no? Pero vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Podemos ver algo muy similar, similitud con el inicio del libro de San Juan. Lo que era desde el principio, otra vez menciona del principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Luego dice con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué quiere describir a nosotros? Lo que era desde el principio con Dios, que era Dios. Lo que hemos oído, un día aquel verbo fue hecho carne. El apóstol Juan tenía un gran privilegio de ser uno del apóstol de aquel verbo hecho carne. Físicamente lo vio. Lo vio, lo oyó con su propio ojo. Y también con sus propias manos él pudo palparlos. Tocante al verbo de vida. Entonces Juan tuvo un gran privilegio que es diferente que nosotros. Él vio al verbo hecho carne. El verbo con nuestra condición hablar, convivir con ellos. Pero él era el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Otra vez, vuelve a explicar lo mismo. Eres invisible, pero ¿qué pasa? Aquel verbo, la vida fue manifestada, la hemos visto, habla de Jesucristo, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué quiere decirnos? El verbo se nos manifestó. También aquel verbo, con el tiempo, nace en carne y sangre. Por lo tanto, a partir de ahora, todo lo que apóstol Juan quiere compartir con los hermanos, el que quiere decir, estas palabras no son mías, sino son palabras que yo había oído de aquel verbo de la vida, verbo de vida. Por lo tanto, los que reciben mi palabra de esta epístola, esto, ¿cómo resultaría? Versículo 3, lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Si con ellos, con aquellos apóstoles, si tenemos comunión, estos, ¿qué significa? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
ya que yo os comparto las palabras que había oído del tocante verbo de vida. Todos los que, o sea, todos aquellos que me oyeren y creyeren y aceptaren, ¿esto qué significa? Tener comunión con nosotros y también tener comunión con el mismo Padre, con el Hijo. Así está explicando. Entonces nosotros podemos entender lo que se dice, caminemos con Dios. ¿Cómo? Siendo un humano, ¿cómo puede caminar con Dios? Que es invisible, intocable, con nuestros sentidos, distintos sentidos, no tenemos ninguna facultad para poder ver, oír, tocar, sentir. Pero ¿cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos oírlo? ¿Cómo podemos palparlo? ¿Cómo podemos sentirlo? A través del verbo. Un día Jesucristo dijo, mi palabra es el Espíritu, que da vida y paz. O sea, Jesucristo nunca usó su propia versión de palabras. Todo lo que decía, hasta la mínima palabras, corta palabra que decía, para que fueran cumplidos la profecía que Dios habló por medio del profeta fulano. Todas las bocas, o sea, toda la palabra que salían de la boca de Cristo, cada palabra era palabra de Dios. Por eso dijo, mi palabra es el Espíritu. Caminar con Dios, ¿qué significa? Caminar con la palabra. Ser dirigido por Dios significa ser dirigido por la palabra de Dios. Caminar con el Espíritu, caminar con la palabra de Dios. Recibir la guía del Espíritu Santo, recibir una orientación de parte del Espíritu Santo basada de la Biblia. Una guía que no se basa en la Biblia jamás será la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es un individuo, un ser individuo, solo la manifestación es diferente, es un solo mismo, el Espíritu de Dios. No es el Espíritu del Espíritu Santo, sino es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, ninguna guía del Espíritu Santo nos puede dirigir desviándonos de lo que la Biblia nos dice. Si alguna manifestación, tal vez, o sea, por más que se manifieste algún poder sobrenatural, sorprendente, prodigios, pero no se pasa de la Biblia, no es la manifestación del Espíritu Santo, sino la del espíritu maligno disfrazados. Porque el Espíritu Santo solo puede manifestarse en nuestra vida basado del verbo de la Santa Biblia. ¿En qué parte de la Biblia dice que el pecador puede obtener el Espíritu Santo? El pecador, el condenado puede tener el Espíritu Santo en su corazón. Imposible. Alguien, su estado espiritual aún es pecador, condenado, su corazón manchado de diferentes pecados, dice que yo tengo el Espíritu Santo. Porque, o sea, por su nombre, en su nombre yo echo fuera demonio, hablo lengua, hago milagros. Aquel espíritu jamás es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo actúa solo basado de los testimonios de las Biblias. Entonces nosotros podemos concluir lo que se dice, caminemos con Dios.
es caminar con la palabra de Dios. Recibir a Dios. Recibir a Dios es recibir a sus palabras, porque el verbo es Dios. Caminar con el Espíritu Santo y caminar con un entendimiento, un conocimiento testificado por la Biblia. Es recibir la guía del Espíritu Santo. Jamás puede salirse de la Biblia. Su manifestación, su orientación, nunca nos puede dirigir hacia un rumbo contrario que la dirección de la Biblia. Si es así, aunque se manifieste gran poder, gran prodigios, es falso, diabólico. Entonces, doy gracias al Señor. Yo no tengo ninguna facultad para que por mi propia cuenta pueda conocer a Dios, sino gracias al verbo, gracias a Dios, por su propio ser, por su manifestación, que es el verbo. A través del verbo, en él había la vida de los hombres. Entonces su palabra ilumina a nuestro corazón, nos hace conocer a Dios, nos hace acercarnos a Dios invisible, nos hace afirmar el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, nos hace reafirmar la salvación de mi alma que Dios me dio a través de su verbo. Por lo tanto, la conclusión de esta breve reflexión, el significado de caminar con Dios, recibir la guía del Espíritu Santo, es caminar con la palabra de Dios. Recibir su palabra, guardar en mi corazón, ser dirigida por la palabra, ser dirigida, inspirada por la palabra de Dios. Es ser dirigido por el Espíritu Santo. Nuestra fe siempre tiene que ser basada por la Biblia. Orar también, nuestra oración también, cualquier cosa según nuestro estilo, pedir y solicitar no, sino hasta la oración orientada y basada por la Biblia. Es una oración espiritual agradable ante Dios, que Dios puede aceptar. Algunas personas en vez de hacer una oración dirigida por el Espíritu, eso nada más que una petición suya por los deleites. La vida de fe, el caminar con Dios, es caminar con la palabra de Dios. Ser llevado, empujado por la palabra de Dios. Ser inspirado, entendido por la palabra de Dios. Es recibir la guía del Espíritu Santo. Espero que la vida de ustedes haya esta manifestación verdadera de Dios, basada según su santa Biblia. Toda la letra que ahora leemos, un día que se salió de la boca de Dios. Y todas estas letras, parece que está muerta, no está muerta. Letra sí está muerta, pero el contenido del mensaje no está muerto, está vivo. Si acepta, sin importarle a cada uno de ustedes mi condición, mi circunstancia. Cuando acepta esta palabra, ¿a quién se dirige? A mí me está diciendo, confirmar bien, leyendo detenidamente, a mí me está diciendo, bueno, ignorando mi circunstancia, solo acepta. Con un amén. Cuando acepta, la palabra con gran poder trabaja la vida de ustedes.
Vamos a orar al Señor para terminar.